de lo que yo voy a hablar es de el primer amor. Y cuando hablamos del primer amor, es importante que podamos rechazar desde el inicio esa idea de decir, ya hablamos de esto. Yo ya pasé por este momento, yo ya fui ministrado, yo ya tuve esta experiencia. Creo yo que cuando se habla de esto, lo que tengo que hacer es velar por mi vida, velar por mí, por mi ministerio, por mi sueño, por mi deseo y estar dispuesto a establecer la verdadera, perfecta voluntad de Dios sobre mi vida. A veces creemos y damos por sentado que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que estamos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir. Y a veces el hecho de empezar a hacer y cumplir y esforzarse y desgastarse en esa intención hace que inclusive demandemos gratitud y estemos esperando de que haya ciertos reconocimientos que a veces no hay. Y en esto nos encontramos con el modelo de la iglesia a través de toda la historia. Una iglesia que siempre se distrajo, que siempre se desenfocó. Una iglesia que nació con Cristo como centro y muchas veces se terminó desenfocando hasta el punto de terminar como la misma iglesia oficial, la iglesia católica. Y entonces entendemos que la historia de las denominaciones, la historia de las iglesias locales casi siempre tiene esas mismas secuencias. El momento de la distracción, el momento del cansancio, el desasosiego, el momento de servir con fervor. Escuchaba a Juan que están saliendo con la célula y yo me gozo en que se salga con la célula, pero quiero entender que eso no es el principal. Eso no es lo que el Señor está esperando de nosotros. Nosotros estamos puestos para ser ganadores de almas. Nosotros ese día en la plaza vamos a tener mercadería y vamos a darla, pero así como nosotros damos mercadería, un grupo social también lo puede dar. Así como nosotros damos mercadería, lo puede hacer cualquiera. Lo que nosotros tenemos no lo tiene nadie. Nosotros tenemos a Jesucristo de Nazaret. Así que ese día, creo que en el aviso, en el flyer que se está mostrando, se está haciendo énfasis en lo que se va a dar y no estamos haciendo énfasis en que vamos a ir a rescatar a los perdidos en el nombre de Jesús. Así que le vamos a hacer algunos cambios y faltó anunciar algo que a los de la mañana más o menos les gusta mucho, que es que va a haber mucho choripán. Así que entendemos que el Señor tiene una obra por hacer y la vamos a llevar adelante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero yo creo y entiendo que pudiera ser que en algún momento cualquiera de nosotros, cualquiera, pudiera desenfocarse. Yo conozco el trabajo que hace la célula de Juan, la célula de Carlitos que está con él, también liderando otro grupo, y conozco que siempre está la intención de ganar a gente para Cristo y encontraron en esto una posibilidad, pero yo quería aclararlo para que no vaya a ser que alguno de nosotros sienta que se conforma, sienta que cumple con dar un plato de comida de vez en cuando y con eso estamos bien. Mi misión aquí en la tierra es que muchos conozcan a Cristo. Bueno, entonces la idea es que esa misión puede desenfocarse justamente porque pierdo algo por el camino. Y lo que yo quiero hablar hoy justamente esto es de mi primer amor. Para saber un poquito más de mi primer amor, en Apocalipsis 2, versículo 4, en la Reina Valera dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién lo dejó? Nosotros. ¿Quién lo dejó? La iglesia. Ese primer amor es algo que nosotros dejamos. En esta relación Cristo hizo todo. Él dio su vida. El sacrificio que Él hizo allí en la cruz es suficiente para que con esa sangre que Él vertió yo pueda ser limpiado. Yo fui comprado por la sangre de Cristo y simplemente por la fe que Él me dio por medida, yo puedo creer y apoderarme de todas las promesas que Él tiene para mí. Ahora me toca a mí permanecer y en esto el Señor pone al Espíritu Santo como mi guía, como mi fortaleza y me auxilia para que yo pueda estar firme. Pero
Soy portador de mi carne y mi carne, mi lado almático, recibe las tentaciones, tiene ofrecimientos, tiene deseos de acuerdo a lo que sucede a nuestros alrededores y pudiera ser que alguno se desenfocara. Y en eso de desenfocarse comienza la otra actitud, la de conformarnos, la de establecer que estamos cumpliendo. Y ahí entonces nos encontramos con una iglesia que estaba bien. Cualquiera de los de la iglesia que están recibiendo esta exhortación podrían decir, yo congrego. Cualquiera de estos podría decir, yo hice la Universidad de la Vida, yo leo la Biblia, yo hago las cosas que hay que hacer. Cuando dicen que hay que ir a la célula, voy a la célula. Cuando hay que ir al culto, voy al culto. Si hay un culto en la semana, también voy. Podrían decir, estamos cumpliendo. Y nosotros pudiéramos llegar a estar en ese punto. La NTV en el mismo pasaje de 2:4 dice, pero tengo una queja contra ti. Decirle al que está al lado, se puede quejar de vos. Y vos contestale, y de vos también. Y entonces dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como en el principio. Ese amor del inicio comenzó a desvanecerse, comenzó a esfumarse. Y todos podemos dar testimonio que cuando recién nos convertimos nos apasionamos, nos enamoramos. Hoy contaba por la mañana cuando yo empecé a ir a congregar a una casa en Turdera y llevaba a una amiga nuestra que estaba paralítica y yo la pasaba a buscar por la casa. Cuando Zulma cerraba la peluquería, íbamos al culto y quien predicaba era Jorge Ribaltovsky, quien comúnmente nos visita. Él está en California ahora. Y entonces él llevaba su guitarrita y los cultos eran de 4 personas, 5. Entre esos llegaba yo con Sandra. Sandra yo la pasaba a buscar por acá por Monte Grande, la alzaba a UPA, la cargaba en el coche, la llevaba hasta allá la bajaba a UPA, la sentaba y presenciábamos la reunión y pasábamos momentos muy lindos adorando al Señor y orábamos por su sanidad. Y cada vez que orábamos teníamos expectativa. Y oramos no una vez, varias veces. Y no pasó nada. Hasta que luego de unos meses de hacer lo mismo, el mismo circuito, un día llego con ella, la cargué a UPA en el coche. Cuando llego allá la ayudo a bajar y me dice que sentía un poco mejor las piernas. Y le digo, ¿te animás? ¿Te bajo? Y la bajé y quedó parada. Y le digo, ¿y qué vas a hacer? Y moví la pierna y caminó, y la segunda, y otra, y entramos del brazo caminando en ese lugar. Y le dimos gloria, y fue una fiesta, y éramos 4 o 5 los que estábamos ahí, y nos gozábamos y disfrutábamos, y yo conocí, y yo me apasioné, y yo me enamoré de ese Señor. Yo tengo un Dios que es poderoso. Yo tengo un Dios que es poderoso. Y entonces le creo cuando alguien está enfermo, le creo cuando visito a alguien, le creo cuando oro por alguien en el lecho de enfermedad, que el Señor es capaz de intervenir con poder. A sus tiempos, pero con poder. Y entiendo que muchas veces somos los dueños de que suceda ese milagro. Somos los que preparamos la pista de aterrizaje para el milagro. Somos los que allanamos el camino para la llegada de ese milagro. Y a veces no estamos puestos de la manera que corresponde. A veces determinamos que la manera que yo estoy está bien porque yo considero que está bien. Y debemos ir al Todopoderoso. Y Él va a estar diciendo cómo está y cuál es nuestra condición. Esta iglesia, si tenía que dar explicaciones por sus propios medios, hubiese dicho, la verdad es que como cualquiera, no somos perfectos, pero estamos haciendo las cosas bien. Y por otro lado, viene una exhortación del mismo Señor diciendo, tengo contra vos que dejaste el primer amor. Entonces, entiendo que cuando lo explica en el pasaje de la NTV, dice que no amás como al principio. Y yo quiero decir que ese día, cuando pasó ese milagro, me apasioné, me enamoré de Cristo. Quería contarle a todo lo que pasó, quería hablar de Cristo a todo. Pero después de 2 o 3 meses, después de un año, me enfrié. Me desenfoqué. Y otra vez tuve que ser convocado, llamado por la misma presencia del Señor. Y volví al Señor.
Y otra vez me apasioné. Y a lo largo de mi vida fueron sucediendo varias veces cosas como esa, cosas grandes, preciosas, tremendas. Y a veces, en medio de esas situaciones, un poco de dolor, un poco de angustia, pero que servían para que me oriente, para que sepa que tenía que regresar a ese amor del principio. No se preocupen, está quebrantado por la palabra. Entiendo entonces que lo que nosotros tenemos que hacer hoy es meditar cuál es nuestra verdadera condición, pero en la presencia del Señor. Si tu intención era explicarme como lo explicaba Éfeso, decía, todavía que congregué hoy, que jugaba a mi equipo, todavía que vine, todavía que le dije que sí a mi señora para ir a algo, todavía que... Y si tu intención era explicármelo de esa manera, quiero decirte que pudieras estar en la misma condición que la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, 30 años después de que Pablo la había fundado, se había enfriado. Una iglesia explosiva, una iglesia llena del poder de Dios. Su deseo ardiente de servir se había apagado. Cristo le avisa de la inminente destrucción si no se arrepienten y regresan a su primer amor, al fervor por Dios. Mi pregunta es, ¿estás tan apasionado como al principio? ¿O estás clavando un culto para cumplir? ¿O haces una oración como para decir, me voy bendecido al trabajo? O decir, bueno, en vez de escucharlo, el último hitazo, voy a escuchar alabanza. Y elegís de acuerdo a lo que corresponde, en lugar de apasionarte por lo que Cristo hace. Entiendo que a veces necesitamos pasar por situaciones. Es inexplicable. La verdad es que no me voy a tomar tiempo para eso porque yo no voy a poder explicarlo. Es algo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Yo lo viví en los hospitales, en los lugares cuando alguien decía, lo tengo todo, pero lo que necesito es poder respirar sin esto. Lo que necesito es poder caminar y no tengo las piernas. Entonces, la idea es que nosotros, mientras que tenemos piernas, mientras que tenemos aire, mientras que tenemos todo, hasta a veces llegamos al punto de lucir hasta algo soberbios. Y la idea es que podamos hoy simplemente entender que todo es por la gracia del Señor. Y que todo lo que Dios tiene para mí es bueno. El primer amor se refiere a la devoción, al ardor, al fervor inicial que los creyentes sentimos, a esa pasión que tenemos por Cristo, por el Señor Jesús. Una relación íntima que tiene como prioridad el nombre de Cristo, que está caracterizada por el asombro, el conocimiento profundo y la disposición de dejarlo todo para seguirlo a Él. Ahora, en tu corazón, en tus expresiones, habrá habido en estos tiempos esa explicación, esa intención de quedar bien parado diciendo, bueno, tampoco hay que ser fanático. Porque Dios no dice que hay que ser fanático, Dios dice que hay que ser apasionado. ¿Cómo hay que ser? Apasionado. Escupilo el que está al lado, decir apasionado. Ahí está. Entonces, tengo que ser apasionado por el Señor. Y mi pregunta es, ¿estás apasionado? Míralo al que está al lado, con mucho respeto, decirle, wow, qué pasión. Eso es lenguaje de fe. ¿Qué pasó con tu primer amor? Solo es una emoción que se siente en el momento de ser salvo y ya no. ¿Qué pasó con ese compromiso del inicio? Esas promesas que nadie te pidió pero que salían de tu corazón. Todo lo que ibas a hacer, cómo te ibas a comprometer, cuánto ibas a servir. Éfeso tenía mucho conocimiento, Éfeso tenía método, pero le faltaba una calidad interna en su corazón. Su corazón estaba alejándose de Jesús.
Y aunque hacía lo que había que hacer y vivía como había que vivir, estaba lejos de Cristo. El primer amor es un amor con dominio propio. Y vamos a ver en 2 o 3 puntos cómo debe ser. Debemos tener un amor con dominio propio. Mire, es un amor que está ligado a la obediencia, que está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, pero ir hasta el máximo. Marcos 12, versículo 30, dice, ama al Señor tu Dios. Y luego sigue el texto y dice, con todo tu corazón. ¿Con qué tenés que amarlo? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el amor que Dios espera de vos. Ahora, algunos de nosotros, casi con las limitaciones que podemos tener como seres humanos, podemos razonarlo y decir, bueno, pero si amo así no puedo hacer más nada que amar al Señor. No, es que es justamente eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, que yo puedo amar al Señor con todo mi ser y puedo estar jugado por Él con todo mi ser. Y mientras tanto, Él me va a auxiliar para que todo aquello que demande esfuerzo, que demande tiempo, que espere en mí, va a estar llegando a mis manos por la gracia del Todopoderoso. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 9, dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Epa, está todo podrido acá, ¿qué pasa? Míralo al que está al lado, decirle, I love you, brother. Y vos decirle que te recontra, I love you. Ahí está. Decíselo de nuevo. Decíselo de nuevo, no te creyó. El corazón es un centro de emociones y de sentimientos. Necesitamos ser aquellos que manifestamos ese amor en ese acto de obediencia. El Señor ya nos enseñó cómo amar y cómo nosotros amamos, y entonces tenemos que ponerlo a disposición del Todopoderoso. El alma dispuesta a convertirse a lo que el Señor nos llama, a movernos como el Señor pretende que nos movamos, a hacer lo que el Señor espera que hagamos, capaz de portar la misma semejanza de nuestro Señor Jesucristo, dispuestos a vivir, a hacer lo que el Señor espera que hagamos. Romanos 6, versículo 5 dice, en efecto, si hemos estado unidos en una muerte con la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección, Ya el versículo 22 agrega de Romanos 6, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. La santidad que conduce a la vida eterna. El Señor otorga todo lo necesario para que podamos acceder a cada una de sus promesas, aún la vida eterna, pero yo tengo que estar ligado a Él. Decirle que está, decirle amén porque no la corta más. El Señor es bueno. Aleluya. El primer amor es un amor que se aparta para Dios. Es un amor que se determina a agradarle, que pretende ver cómo luce delante de Dios, que no da nada por sentado. Y por eso muchas veces como religiosos pudiéramos llegar a ser algunos que decimos cumplo con esto y ya está. Y no se trata de eso, se trata de verificar con cierta continuidad cómo nos está viendo Dios. Y en eso vamos a ser consolados, fortalecidos, auxiliados y renovados para andar como Él espera que andemos en el nombre de Jesús. Romanos 12, versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes
en adoración espiritual. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El Señor está expectante por mi iniciativa, mi intención, y luego viene la bendición. Primera de Juan 3, versículo 1 en adelante dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos que, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Yo soy el dueño de mis decisiones, soy el que determina por qué camino voy a andar, cómo me voy a conducir, a qué voy a acceder. Y tengo que ir a la palabra y tengo que esperar en el Espíritu Santo la revelación de mi actitud, de mi condición, de cómo conducirme. Tengo que esperar las respuestas de Dios para tomar decisiones. Todo el tiempo, y es muy común, y en el 90% de los casos que vienen a la consejería, nos encontramos con que lo primero que tiene que hacer el que viene a pedir ayuda es decir: tengo que reconocer que no pedí consejo, que no fui a la palabra y que no pedí oración por el tema. Me mandé por las mías. Y ahora me duele, ahora lo sufro, ahora lo padezco, ahora me está haciendo muy mal. Y ahí está la misericordia de Dios, está la gracia del Señor. Pero el dolor del evento, el dolor de los frutos de esa situación, por supuesto van a estar y podrían haberse evitado si hubiese sido capaz de unir mi corazón al de un intercesor para ver si esa decisión era la correcta. ¿Cuántos se equivocaron alguna vez en la vida? Vinieron todos los que se equivocan. Y todos nos equivocamos, y muchas veces. ¿Y cuántos se quieren seguir equivocando? Muchas veces más. No. Entonces, pidamos consejo, vayamos a la palabra, pidamos auxilio al Espíritu Santo y entonces seremos renovados, fortalecidos y andaremos en la victoria que Dios nos dio. También tengo que apartarme, ahora no apartarme para estar, como lo hacía, apartándome para estar con Dios. Tengo que apartarme del pecado, tengo que separarme de esto. El pecado, ¿cuántos pueden reconocer que pecar es lindo? Uno solo se anima. Los demás son tan pecadores que no levantan la mano. Pecar es lindo. A tu carne le encanta. A tu alma le gusta. Espero que no saquen esto de contexto y después digan: ande enseñando a pecar. Pero es algo muy grato, algo que puede llegar a generar una pasión que me hace olvidar de la otra pasión. Una pasión que me hace dejar de lado otras cosas. Y cuando me convierto en un religioso, vivo y convivo con dos pasiones, no sé sobre cuál voy a estar, pero trato de esconder. Mire lo que dice 2 de Corintios 6, versículo 14 en adelante. No formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Yo me tengo que acercar al incrédulo para ganarlo para Cristo. Pero no puedo convivir, ni acceder, ni vivir de la manera que ellos viven. Porque todos sabemos cuál es la condición y sabemos dónde va a terminar todo esto. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como Él lo ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos, apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes. Ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es una actitud física, espiritual. Tengo que librarme de esas alianzas, tengo que separarme, tengo que tener misericordia, tengo que estar dispuesto a extender la mano. Quiero ganar a todo el mundo para Cristo, pero no quiero sumergirme y ser parte del mundo para perderme. Tengo que tomar decisiones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esto tiene que ser una actitud tanto física como espiritual. ¿Cómo tenemos? Mire, 2 Corintios 7, versículo 1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esa es la parte que a nosotros nos toca. El Señor, por su preciosa sangre, nos sacó de la condición de pecadores y ahora somos salvos para la gloria del Señor. Jorge guió en una oración en el inicio, donde desde el comienzo de nuestra relación apelamos a esa sangre, nos reconocemos pecadores y entonces abrazamos el amor por la fe que Él pone por medida y ahora somos de Cristo. Ahora soy yo el que tengo que guardarme porque Dios no es autoritario. Dios me seduce, me atrae con sus cuerdas de amor y soy yo el que determino cada día en dónde quiero estar parado. Y soy yo el que determina, quiero estar en santidad o no quiero estar en santidad. El departamento de prensa de la santidad ha trabajado muy mal y muchos pensamos que estar en santidad es un embole, que estar en santidad es dejar pasar un montón de cosas que otros disfrutan. Estar en santidad es la máxima, la mejor condición para el ser humano. Estar en santidad es lo que te catapulta a la vida eterna, es lo que te hace dueño de lo que Cristo ya te dio. Entonces tenemos que estar velando por eso en el nombre de Jesús. Pero estar en santidad es disfrutable, estar en santidad, por supuesto, es apasionante. Lo que sí, si yo voy a estar en santidad, deseoso de aquello que estoy despreciando, de aquello que estoy dejando a un costado, seguramente no lo voy a disfrutar. Creo que es un buen momento para determinar que voy a disfrutar de la santidad. Voy a disfrutar de la santidad. El primer amor es un amor que tiene que estar firme. Santiago 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, un día es anacondia. Al otro día lo tenés que sacar de un boliche en 4 patas. Tenemos que tomar decisiones. Yo decido quién quiero ser. Primera de Timoteo nos enseña, nos da un objetivo y la idea es esta. Primera de Timoteo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Santiago 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tengo que ser determinante y tengo que tener un orden precioso, digno, que es el que Dios me dio. Dios tiene que estar por sobre todas las cosas. Tengo que tener un propósito y tengo que tener un propósito firme. Mateo 10, versículo 37 dice, el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Por supuesto que texto como esto mal
traídos, uno pudiera llegar a sentirse avasallado y a decir, ¿cómo no voy a amar y voy a honrar si mi mamá es preciosa, mi papá es precioso? Por supuesto que sí. Lo que te tiene que llevar a meditar este pasaje es, si yo amo más a mi mamá y mi papá o el resto de mi familia o ella misma necesita algo, de ella no puedo esperar nada porque es finita, limitada, es un ser humano como yo. Pero si yo amo primero a Dios, ante cualquier necesidad de mi papá, de mi mamá o de mis hijos, voy a Él y tengo garantía y seguridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Y yo tengo que ir en busca de la revelación de estos textos para mis días, para mi vida. Tengo que decirle, Señor, yo quiero conocer lo agradable y lo perfecto que es. Y quiero vivirlo de esa manera y quiero gozarme en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El primer amor es un amor que rinde fruto. Gálatas 5, versículo 16. Habla de esta manera. Digo pues, decirle al que está al lado, dice pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Desde el primer pasaje, lo que está haciendo es confrontarnos con una decisión. Soy yo el que lo decido. El deseo apostólico a través de esta epístola, de esta carta, es cuando leas esto, te digo, andad de esta manera y no de aquella. Pero soy yo el que voy a decidir. Soy yo el que determino. Soy yo el que puedo andar en el Espíritu o puedo satisfacer los deseos de la carne. El consejo de la palabra es que ande en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Y comienza el versículo 17 diciendo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y cuando aparece la palabra Espíritu en este texto, en todas las veces que aparece con mayúscula, por lo tanto está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero estar con el Espíritu y que el Espíritu esté de mi lado. Dice, porque estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, otra vez con mayúscula, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son. Usted me va a ayudar a leerla. Manifiestas son las obras de la carne, que son. Me encanta al final porque por ahí uno dice, yo antes salía mucho y metía la pata. Yo antes era muy libre para mi vida. Yo antes escabiaba. Yo antes, pero ya no. Y entonces uno empieza, y me pasó de estar leyendo idolatría, ya tiré la virgencita que había en casa, el San Antonio que les conté de la abuela, lo tiré todo, ya está. No soy más idólatra. Adúltero, bueno, no, hace un montón que me portó bien, listo, fornicación, inmundicia. Pero cuando llega al final del pasaje, dice, y ahí es donde, no importa si zafaste de todo lo que se enumeró, dice, y cosas semejantes a estas. Cosas que no están ahí, pero son parecidas, son errores. Son pecados, son dolorosas para el Señor y te separan de Dios. Tenemos que renunciar a todo, incluso a las cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que participan de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo quiero heredar el reino de Dios. Ahora, el versículo 22 comienza de una manera prometedora y dice, más el fruto del Espíritu. Porque yo soy el que elegía desde el principio.
si satisfacía la carne o estaba en el espíritu. Y entonces, más el fruto del espíritu es amor. Ayúdeme usted, a ver. Fe. Todo eso que alguna vez sueño, deseo, aquello que en voz alta digo, dame eso, Señor, tiene que ver con mi elección. Soy yo el que elijo y por haberlo elegido, eso es parte de mi ser en el nombre de Jesús. Pero los que son de Cristo han crucificado. ¿Qué han hecho? Crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, otra vez con mayúscula, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. Y ahí está el tercer nivel, que es ya ni de la carne ni del Espíritu. Es el nivel donde aquel que, creyendo estar en el Espíritu, entra en un nivel de religiosidad y comienza a ser competitivo, envidioso, empieza a estar deseoso de lugares, deseoso de ser visto, quiere que lo feliciten, quiere que le soben la espalda y que le digan sos un genio. La idea es que tenemos que hacer todo con humildad y todo lo hacemos para el Señor y porque el Señor nos da la fuerza y nos auxilia. Tengo que desarrollar entonces, primeramente, el carácter interno. El carácter interno desarrollado hace que se manifieste el amor, el gozo y la paz. Si está faltando amor, gozo y paz en tu corazón, hay que desarrollar ese carácter interno. El carácter externo también tengo que desarrollarlo y las evidencias son benignidad y mansedumbre y bondad. Y la idea es cómo estás de mansedumbre, cómo estás de benignidad, cómo estás de bondad. Posiblemente tengas que desarrollar esto y será auxiliado por el Espíritu Santo de Dios y rechazando los deseos de la carne en el nombre de Jesús. Tengo que desarrollar mi expresión para con Dios, para que sea claro y manifiesta la fe, la humildad, la templanza. Y ahí puedo analizar cómo estoy de fe, cómo estoy de humildad, cómo estoy de templanza y a través de esto tomar decisiones. Creo y entiendo entonces que dejar mi primer amor es muy peligroso. Dejar mi primer amor puede llevarme a correr grandes riesgos. Y tengo que decidirme a no dejar mi primer amor. A no dejar mi primer amor. Ministrar al que está al lado, poner el brazo en el hombro, decirle no dejes el primer amor. ¿Se manifestó o no? No. Bueno, vamos a lo que sigue. Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Nunca abandonaste algo por la mitad. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Inicia el Señor con una frase que nos debe impactar. Yo conozco tus obras. Y a veces nosotros tenemos la sensación que se la podemos contar de una manera, que le podemos decir las cosas de la manera que nosotros pretendemos. Él sabe quiénes somos en realidad. Él conoce lo que pasa acá en la congregación, lo que pasa en nuestra vida. Él sabe, sabe que nosotros podemos engañar al pastor, que nosotros podemos engañar a los líderes, podemos engañar a la misma iglesia, podemos engañar a nuestra familia, pero nunca podremos engañar a Dios, porque Dios conoce
nuestras obras. Juan 2, versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ese es nuestro Señor. Hebreos 4, versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es precioso saber que Dios nos conoce y que nuestras obras no pasan desapercibidas para Él. Es precioso saber que aunque no sean vistas ni sean importantes para los demás, las cosas que yo hago bien, el Señor las ve. Y aunque nadie me felicitó, y aunque alguno hasta me cuestionó por alguna cosita que estoy haciendo para Él, para el Señor, Él sí conoce mis obras. Y Él tiene toda la intención de bendecirme, de premiarme, de recompensarme. Y eso me tiene que llevar a tener la intención y el deseo de hacerle conocer nada más y nada menos que a Él mis intenciones, mis deseos, y dejar que sea Él quien juzgue mis obras y yo pueda andar de acuerdo a Él en todo, en el nombre de Jesús. Pero eso también me lleva a que sea muy responsable en mi conducta, en cómo me paro frente a la vida, en cómo y cuáles decisiones tomo, qué pensamientos hay en mí, de qué me llené, qué me pasó. Y acá empiezan las explicaciones que uno suele dar, ¿no? ¿Cómo querés que esté con todo lo que me hizo? ¿Cómo no querés que lo odie si cuando yo menos lo esperaba fui traicionado? Y cada uno podrá decir cómo fue afectado, cómo fue dañado y dar claras explicaciones de por qué se despertó ese triste y oscuro sentimiento en nosotros. ¿Y por qué ese triste y oscuro sentimiento me está llevando a hacer obras que no son gratas, que no lucen dignas delante del Señor? Sea Dios quien nos capacite, sea Dios quien nos auxilie para poder andar en su voluntad que es perfecta. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Para Dios no pasa nada desapercibido. Todo lo que haces está tenido en cuenta y hay recompensa en el nombre de Jesús. Éfeso era una iglesia que trabajaba, que tenía conocimiento, que pasó pruebas, pero como dijimos tenía este grave problema. Había dejado su primer amor. El problema no era económico, no era mobiliario. El problema de la iglesia no tenemos sillas lindas, seguramente podrían decir, tenemos sillas nuevas. El problema de la iglesia no tenemos pantalla, podría decir, tenemos una pantalla linda. El problema de la iglesia lo que pasa es que acá no hay célula, entonces no se levantan líderes. Quizás levantaron líderes. Posiblemente había respuesta para todo. Y nosotros podemos estar en una condición muy parecida, diciendo que hay respuesta para la mayoría de las cosas. El problema entonces que se pensaba o se esperaba que pudiera ser ya no era. Eso no le preocupa a Dios. Dios tiene la provisión de todo lo que la iglesia puede necesitar en cuanto a lo material y a los recursos. A Dios le preocupa la religiosidad, el costumbrismo, el activismo. Pero todo esto sin amor. No es cuestión de sentimientos, es más bien una cuestión de distancia. El Señor reclama esa lejanía, tal vez no física, pero está pensando en una iglesia que espiritualmente está alejada, que sus corazones están lejos de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy podemos decir somos activos en la iglesia y con sinceridad podemos decir
pero siento que no estoy tan cerca como al inicio de Jesucristo. Y a veces sin decirlo es notorio para algunos de los que observamos la vida y el testimonio. Quizás hoy sea otro de esos días de oportunidad. Si hoy estás pensando, yo congrego, yo sirvo, yo gano almas, yo diezmo, yo ofrendo. Quizás nunca pensaste en irte de esta iglesia y tener seguridad en esto. A pesar de esto, si lo permitís, el Espíritu Santo podría llegar a mostrarnos cómo está tu corazón y cómo está ubicado con respecto a Dios. Hay algunos síntomas de un corazón alejado que son evidentes, claros. Un corazón que está alejado de Dios ya no lee la Biblia con esa pasión que leía al principio. Lee como para cumplir de vez en cuando, o cuando llega el momento de buscar una respuesta, o para ser inspirado para ministrar a otros. Ya no está tan comunicado como al principio con Dios, no está cercano a Él, ya no ora como antes. Ora sencillamente para cumplir. Salimos de una religión donde se llevan adelante rezos memorizados. La gran mayoría salimos de la iglesia católica. Y nuestra oración tiene algunas variantes, pero no deja de ser en ese contexto y tiene un formato. Y es breve. Y está muy ocupada en mí mismo y centrada en mi necesidad y en lo que espero. Quizás en mi oración ya no hay tanta adoración, no hay tanta alabanza al Señor, porque me enfrié, porque se está alejando mi ser de este momento tan especial, donde estaba apasionado, enamorado de Jesús. Muy cortito y ya vamos a ir redondeando. La idea es que podamos reconocer cómo reconocer que he dejado el primer amor. Solamente 2 métodos vamos a hablar y con esto lo demás nos va a enseñar el Espíritu Santo cómo hacerlo. Lo más importante es que yo vaya delante de Él y le diga, ayúdame a identificar mi condición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Uno de los momentos es cuando dejamos el primer amor, es que claramente nos secamos. El Salmo 42, versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nada puede satisfacer nuestra sed espiritual, solo la presencia de Dios. Y tiempo antes, tiempo después, vamos a padecer esa sed, vamos a necesitar esa presencia manifiesta y la vamos a tener que buscar. Y Dios quiera que sea a tiempo. El error es que muchas veces tratamos de satisfacer esa sed que hay en nuestro corazón con lo que no es de Dios. Con aquello que tenemos que tomar tiempo para explicar que no es malo. Cuando tenés que decirte a vos mismo, ¿y qué tiene de malo que haga esto? Seguramente estás en un problema. Porque si no, ni siquiera tendrías que mencionar que es malo o que es bueno. Sedientos del gozo de Dios intentamos con otras cosas, con otras fuentes. Pero eso es momentáneo. Y no solo que mi corazón parece estar satisfecho, pero al fin tiene el mismo vacío de siempre. Lo único que lo puede llenar es Cristo. Juan 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. Yo quiero que sea Jesús quien me dé de beber. Lo próximo es cuando dejamos nuestro primer amor. Hay tristeza en nuestra vida. Y yo sé que por muchas circunstancias, por cuestiones hormonales, por problemas físicos, pudiera ser que alguien esté pasando por un momento de tristeza, pasando por depresión. Pero a veces ese manto de tristeza aparece. A veces esa depresión convive con nosotros y tratamos de disimularla y ya nada nos satisface. Y andamos en busca de momentos. Pero son solo fueguitos que se consumen y se apagan. Hoy pudiéramos decirle al Señor que queremos ser aconsejados y guiados por Él para ser libres de la tristeza en el nombre de Jesús. El Salmo 42, versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Qué feo, encima de pasarla mal, de estar depresivo, de estar triste, que venga algún gaucho y te diga: ¿y dónde está el Dios al que vos le servís? No era que te ibas todos los domingos al culto, no era que te... Qué feo que alguien se acerque a nosotros para pegarnos de esa manera. En el corazón del que dejó el primer amor solo hay tristeza. Y qué duro es escuchar frases como esa. Pero sabemos que esto tiene que ver con nuestra decisión. Y yo tengo que determinarme a volver al primer amor. A volver al primer amor. ¿Cómo podemos volver al primer amor? Si hay sed, si hay tristeza, entre otros síntomas. Apocalipsis 2, versículo 5, nos dio la receta y dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. 3 cosas necesitamos para volver al primer amor. Lo primero es recordar. Comienza el pasaje diciendo: recuerda de dónde has caído. Tengo que hacer memoria hasta dónde había llegado, mi preciosa experiencia, lo que había vivido. Tengo que hacer memoria y tengo que decir: el diablo, ni mi carne, ni nadie me va a quitar lo que Cristo me ha dado en el nombre de Jesús. ¿Cómo era mi vida cuando estaba cerca del Señor? El gozo, la paz, la esperanza, la fortaleza para poder enfrentar las situaciones que ahora me detienen, me frenan, me atan. ¿Yo estoy en victoria o estoy en derrota? Y si estoy en Cristo, estoy en victoria. Lo próximo que tengo que hacer, según el texto que leíamos, es arrepentirme. Es pedirle perdón por la lejanía al Señor y volver a Él. Parecería que no es tan difícil, pero muchas veces nos cuesta arrepentirnos, porque tenemos que reconocer que fuimos nosotros los que tomamos malas decisiones. Fuimos nosotros los que, pretendiendo hacer las cosas bien, muchas veces no las hicimos tanto como Dios esperaba. Y hoy podemos corregir el rumbo en el nombre de Jesús. Y viene entonces lo tercero, que es volver a hacer las primeras obras. Es decir, a la vida de oración. Volver a orar y desafiarme a orar más que antes. Desafiarme a permanecer en la presencia de Dios. Desafiarme a hablar con Dios, a conversar, a hacer silencio delante de Dios. El monte que se va a hacer en estos días es una linda oportunidad para venir y seguir el modelo de otros, que viene y se sienta 2 horas, y mientras que se está cantando y adorando, escribe cosas que Dios le habla, charla con el Señor. Lo adora, lo exalta, también le pide y también hace silencio y escucha. Y en esa interacción
somos bendecidos, seguimos creciendo, seguimos avanzando para la gloria de Dios. Eso me va a llevar a tener una alabanza distinta. Una alabanza que no es decir palabras de memoria que levantan el nombre de Cristo en alto, que no es cantar una canción que a mí me gusta porque la melodía, porque lo que dice es lindo, sino que estoy dándole verdadera adoración y alabanza al Todopoderoso. Y lo más importante es que voy a volver a hacerlo con gozo. Y voy a ser aquel que lee la Biblia, aquel que tiene oración, aquel que alaba y adora con gozo en su corazón. Con gozo en su corazón. Ponete de pie y vamos a estar orando. Y vamos a determinar que hoy es el día de volver a nuestro primer amor. De volver a enamorarnos otra vez de nuestro Señor Jesús. Con tus palabras decíselo: Padre, en el nombre precioso de Cristo, quiero darte gloria, honra y alabanza. Quiero exaltarte, quiero bendecirte. Quiero proclamar tu señorío y tu reinado. Y quiero pedirte, Dios, que me ayudes a tomar decisiones. Con la misma misericordia que llegaste a mi vida cuando yo era un pecador, condenado, descartado. Y tu mirada de amor me cautivó, me sedujo, me atrajo y me llevó a aceptarte como Señor de mi vida y ser contado como salvo para la gloria de tu nombre. Te pido que hoy me visites. Espíritu Santo de Dios, comienza a operar ahora, trayendo convicción, trayendo convicción. Si te animás, decíselo: Espíritu Santo, convénceme de pecado. Si te quise maquillar alguna, si alguna te la quise camuflar, Señor, quiero que seas vos quien me convenzas de pecado. Señor, entendí claramente que lo que el pastor, los líderes, mi propia familia no ve, vos lo ves claramente. Vos lo sabés todo. Y yo te ruego que me ministres con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Pero convénceme de pecado. Auxiliame para ir en busca del perdón, para ir en busca de la manifestación de tu gloriosa gracia. Pero ayúdame, Señor. Sea tu Espíritu Santo el que me convenza. Señor, pueda hoy con libertad hacer memoria de dónde he caído. Pueda hoy con libertad hacer memoria de todo lo que viví, experimenté en Jesús. Pueda hoy dejar a un costado la queja, el enojo, y pueda apoderarme de lo que tenés para mí en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a hacer memoria, para que haciendo memoria de dónde he caído, pueda entender que me estás dando una oportunidad. Pueda recordar cómo era mi vida, cómo era mi cercanía con vos, cómo era mi relación. Aún pueda entender cómo debería ser a esta altura de haber continuado madurando y creciendo. Sé vos, Señor amado, sé vos quien intervengas con poder, quien hagas una obra gloriosa en mi favor. Sé vos el que me ministres y me saques de este lugar renovado, renovada, fortalecida, habiendo recordado de dónde caí. Me arrepiento en el nombre de Jesús, me arrepiento en el nombre de Jesús. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, te pido perdón por mi convivencia con el mundo, te pido perdón por haberme asociado con algo que no era digno, y te doy gracias porque tenés la intención de socorrerme, de sacarme en victoria hoy. Ayúdame, Señor, a volver a esas primeras obras. Ayúdame a adorar como al inicio y aún a adorar como nunca antes lo había hecho. Ayúdame a trascender, a avanzar, a llegar a aquello que me llamaste a hacer en el nombre de Jesús. Ahora es tu momento y es tu oración la que te hace dueño. Así como vos decidís por el Espíritu o por la carne, así en tu oración se lo haces saber al Señor.
Estoy decidido, estoy decidida, porque sea tu Espíritu Santo el que ministre. Te doy libertad y te ruego, Espíritu de Dios, llena esta atmósfera de tu gloria. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Anda un poco más allá en tu oración y comienza a pedir: Señor, llena este lugar de tu gloria. No solamente ministres mi propio corazón, mi propia vida, mi propia historia. Ministra a todos los que hoy estamos aquí en este lugar. Ministra a los que están a mi derecha, a los que están a mi izquierda. Ministra a los que están detrás. Ministra a los que están mirando desde su casa, para que tu gracia, tu gloria, tu poder, tu majestad esté sobre cada uno de ellos. Señor, confesamos que tu victoria fue suficiente y que en tu nombre somos más que vencedores, que percibimos la amenaza, que estamos descubriendo la intención de destrucción, pero estamos saliendo airiosos y en victoria, porque vos lo has preparado así para la gloria de tu nombre. Santo, es en el nombre precioso de Jesús que quiero adorarte, exaltarte. Espiritualmente quiero lucir todo mi ser delante tuyo, para que seas vos quien corrija, sanes, limpies. La Biblia dice en Mateo 24, versículo 12 y 13: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que ese sea tu pedido, que esa sea tu oración. Señor, auxíliame para perseverar, para continuar en oración, para seguir renovándome. Aunque muchas veces haya tenido que regresar a mi primer amor, hoy también regreso a mi primer amor, creyendo en el nombre de Jesús, que esto de perseverar en tu presencia me lleva a lo que has preparado como recompensa eterna, que es la vida junto a vos por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Santo, gracias, Todopoderoso, porque no escatimaste nada, todo lo diste en mi favor. Jeremías 2, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra sembrada. El Señor no se olvida de nada de lo que hiciste. El Señor no se olvida de nada de lo que sembraste. El Señor no se olvida de nada. Y hoy tiene la intención de hacértelo saber a través de este texto. El Señor tiene presente, Él sabe todas las cosas y está con la intención de traer renovación, recompensa y nuevas fuerzas a tu vida. Romanos 12, versículo 9 nos enseña: el amor sea sin fingimiento. Y la fórmula es: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Podés pedirle al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ayúdame a identificar claramente lo que es bueno y lo que es malo. Y tu unción me capacite para aborrecer lo que es malo y pueda ser de los que aprueban, viven y se gozan en lo bueno. Gracias, Señor. Gracias.